El pasado 24 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado, esta dictadura cívico-militar que se instaló el 24 de marzo de 1976 y a través de la maquinaria del terror impuso una profunda violación de los derechos humanos, dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, pero al mismo tiempo despertó la lucha de muchísimos organismos de derechos humanos, como fueron las madres y las abuelas, y también, rondando el año 1995, la conformación de Hijos, esta agrupación que lucha constantemente por que se haga justicia. Y es por eso que nosotros estuvimos junto a Clarisa Sobco. Ella es presidenta de Hijos en la Regional Paraná, es hija de desaparecidos y bueno, nos convocamos con ella para que nos cuente parte de su historia y nos transmita esta gran lucha que llevan adelante por la justicia, porque se haga justicia por los 30.000 desaparecidos en nuestro país. Bueno, yo soy Clarisa Sobco, tengo 37 años, nací en el 76 y bueno, enmarcado en lo que es el mes de la memoria, tan importante para mí y para muchos argentinos y ojalá sea para toda la Argentina, es esta entrevista, ¿no? Soy hija de desaparecidos, tengo mis dos viejos secuestrados, desaparecidos y hasta el día de hoy no encontramos sus restos, es decir, continúan siendo desaparecidos. Mis viejos eran Pedro Miguel Sobco, tenía 27 años al momento del secuestro y asesinato. Digo asesinato porque las evidencias se probó que ha sido asesinado y no podemos encontrar los restos. Por supuesto que mi vieja también fue asesinada, pero no hay testigos en la causa que se juzgó a los responsables de la desaparición y asesinato de mi vieja, no hay pruebas de asesinato, digamos. Pero bueno, continúan los desaparecidos. Mi viejo Pedro Miguel Sobco, de 27 años de edad, y mi vieja Elida Olga Goyeneche, también de 27 años de edad, al momento de que la mataran, de que la secuestraran. Y bueno, mi vida siempre ha transcurrido en, de alguna forma, querer saber qué es lo que pasó, aclarar, inclusive de pequeña, por qué era que los habían asesinado. Eso estaba dicho y no tan dicho. Y aparte porque vos te encontrabas con un relato familiar que después en la calle te decían otra cosa, o bueno, con los milicos estamos mucho mejor. Y vos decías, ¿cómo vamos a estar mejor si mataron sin haber tenido una causa judicial a mis viejos y a cuántos otros más? Y aparte yo también de pequeña sabía de los secuestros y sustitución de identidad de niños, de bebés. Entonces yo no podía comprender cómo poder decir que para algunos con los militares estábamos mejor. ¿Mejor en qué sentido? Económicamente, porque a través de los años en la Argentina económicamente hemos variado, hemos tenido épocas de un poco estar un poco mejor, algunas bastante mal, pero en realidad cuando aducen de que estábamos mejor nos decían que, te digo porque me lo han dicho a mí, vecinas, familiares o madres de amiga mía, que con la dictadura había más seguridad, a lo cual yo le pregunto, pero era mi vecina y mamá de una amiga. Digo, ¿cómo me vas a decir que había seguridad en la dictadura si al lado de tu casa, tu vecina, mi mamá, la secuestraron y hasta el día de hoy no sabemos dónde está? Yo creo que son pensamientos totalmente acríticos, sin reflexión, sin posibilidad de constatar con la realidad, digamos, es algo... Aparte, cuando me dice eso, y aparte porque en muchos años de mi vida yo he escuchado ese relato. Y creo que nunca pude contestar. Ese año fue particular, porque el año que me lo dice esta vecina de Goya, estaba el juicio, yo estaba yendo habitualmente a Goya por las audiencias en el juicio de mi vieja. Entonces era como el momento ideal para que lo diga. Le agradezco que me lo haya dicho y que no se lo haya callado y yo tener la oportunidad de decirle, ¿no? Pero bueno, fíjate vos que una persona de 60 años, es decir, tendría la edad de mis viejos, un poquito más joven, y cuántos años, hace 30 años de eso, y ella continúa, o por lo menos hasta ese momento continuaba con ese pensamiento. Bueno, estas son una de las cosas, una de las tantas cosas que a mí me motivan a pensar de que, bueno, que
que solo no era el camino, que había cosas que había que reparar, que había cosas que tenía que conocer. Por eso ingreso cuando me entero en el 95 de que Hijos se conforma y que se hacen regionales en distintas provincias de Argentina y que se conforma la red nacional de Hijos, bueno, empiezo a averiguar y me empiezo a meter y bueno, conformamos Hijos después de un tiempo en Paraná. Un poco para resolver esto, resolver mis propias inquietudes, mis propias contradicciones, mis dolores, mi falta de comprensión, falta de conocer la historia de Argentina y también de Latinoamérica. Pero bueno, en ese año creo que duré un año y piquito y no pude sostenerlo, me parece que era demasiada la carga emocional, no pude resolverlo, entonces me alejé. Y en el 2004 yo estaba militando en AFADER, que es familiares de acá de Entre Ríos. Mis abuelos maternos, que son los que me crían, estaban militando ahí. Entonces yo entro y salgo, voy cuando puedo, hago lo que puedo. Y cuando la bisagra tan importante que nos deja Néstor Kirchner, la política, en realidad, con respecto a derechos humanos, que empezó a realizar Néstor Kirchner en esos años, es lo que a mí me motiva a ingresar nuevamente a Hijos, porque otros compañeros lo empezaron a hacer, empezaron a gestar nuevamente Hijos Paraná. Y bueno, yo al ir a las reuniones y ver que había posibilidad de un juicio y posibilidad de seguir juntando pruebas, y yo, aunque no entendía muy bien lo que era un juicio penal y qué era juntar pruebas, nunca había leído la causa de mi viejo, menos la de mi vieja. Cuando veo esa posibilidad, indudablemente el contexto argentino es lo que también a mí me empieza a recuperar en cosas tan importantes como es saber qué pasó, quién lo hizo, cómo fue, saber de la historia.